Hola, en esta presentación eh, se va a hablar acerca de los lineamientos para la elaboración de un proyecto de investigación de corte cualitativo. Aquí vamos a entender bueno, de manera general a qué nos referimos con esto de un proyecto de investigación y cómo esperamos que ustedes elaboren su proyecto de investigación de corte cualitativo para esta materia de investigación pedagógica 6. Esta presentación algunos de ustedes ya la conocen porque la trabajamos en clase el semestre anterior, pero bueno, no está de más porque hay gente que se está incorporando apenas al grupo y entonces esto les podría servir de algo para la elaboración de su proyecto de investigación y para que vean esperamos que lo estructuren, las partes que lo componen y lo que se debe poner en cada una de esas partes. En primer lugar, para entender cómo elaborar un proyecto de investigación cualitativo, debemos tener en cuenta las características, lo que distingue, lo que define la investigación cualitativa. Porque la investigación cuantitativa se realiza de una manera distinta, tiene un proceso distinto, como lo veíamos en la otra presentación, así que es muy importante tener esto en cuenta, ubicarnos en esta perspectiva de investigación para poder proceder. Aquí en esta diapositiva se encuentran las características de la investigación cualitativa mencionadas por Taylor y Bogdan. No voy a ahondar en esto, simplemente lo dejo aquí para que se tenga en cuenta. En esta diapositiva aparecen las otras 5 características de la investigación cualitativa que mencionan Taylor y Bogdan y que también retoma Juan Luis Álvarez. Ambos libros están en la carpeta de Google Drive compartida con todos ustedes. Un aspecto importante a considerar al formular un proyecto de investigación cualitativa es el holismo, el principio del holismo. Esto quiere decir que el holismo implica ver la totalidad y no solo las partes, no fragmentar los fenómenos, entender que todo fenómeno sucede en un contexto y ese contexto en el campo de las ciencias sociales está definido por los elementos de la política, la economía, la historia, la cultura. Por ejemplo, si nosotros estudiamos un fenómeno que sucede en un aula de clases, esa aula está dentro de una escuela que pertenece a un sistema educativo que además está determinada por un Estado que es parte de una nación y que es parte de un mundo. Es decir, uno no va a estudiar todo el mundo, ni toda la nación, ni todo el Estado, ni todo el sistema educativo. Uno va a estudiar lo que sucede en el aula, pero para poder entenderlo debemos entenderlo en función del contexto en el que esto sucede. Es decir, todos esos elementos del contexto están relacionados, tienen algo que ver con lo que estamos estudiando y eso es el principio del holismo. Un autor que nos puede ayudar a entender esto de mejor manera es Wright Mills. De hecho, ustedes leyeron, bueno, no todos porque hay gente que se incorpora recién, el libro La imaginación sociológica, en particular el capítulo 1 denominado La promesa. En este capítulo, Wright Mills define la imaginación sociológica como esa cualidad mental que tal vez no todos poseen, pero que sí deben poseer y que es de hecho exigible en todas las personas que se dedican a los estudios sociológicos o concernientes a la sociedad. En este caso, pues la pedagogía se encarga de hechos sociales, así que es exigible del desarrollo de la imaginación sociológica. Es esta cualidad mental que permite a su poseedor en primer lugar, hacerse consciente y en segundo lugar, comprender las relaciones que existen entre la biografía y la historia. La biografía es lo que concierne a un sujeto y la historia es lo que concierne a una sociedad. Bueno, no voy a ahondar en esto, ya lo discutimos, pero es importante mencionarlo. El mismo autor, Charles Wright Mills, en el documento de la promesa, que es parte del libro La imaginación sociológica, habla acerca de las inquietudes y los problemas. Dice que las inquietudes corresponden al ámbito de la biografía, es decir, son asuntos de carácter personal y simple. Una inquietud es el inicio de un proceso de investigación, de un proyecto de investigación. Pero a partir de la inquietud debemos generar o construir un problema. Un problema ya no es un asunto de una persona, de su interés particular,
sino que es un asunto que concierne a los grupos sociales, a las sociedades. Es propio de la historia. El problema, por lo tanto, es un asunto de carácter público y complejo. En la diapositiva anterior, en la presentación anterior, perdón, también veíamos que el planteamiento del problema es lo que detona o lo que permite generar y construir el objeto de estudio. Un objeto de estudio se constituye, se compone a partir de dos aspectos, los aspectos teóricos y los aspectos empíricos. Los aspectos teóricos corresponden a los conceptos que a su vez provienen de las teorías. Aquí es donde formulamos la pregunta, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar fenómenos formulados en conceptos, por ejemplo, la formación docente, la educación inclusiva, la cultura política, las trayectorias académicas, entre otras cosas. Es decir, ustedes tendrán que formular qué es lo que van a investigar, pero a partir de conceptos. Y por otra parte están los aspectos empíricos. Los aspectos empíricos se refieren a los contextos, los escenarios, los sujetos, las situaciones. Es decir, aquí vamos a hablar de dónde vamos a investigar, con quién vamos a investigar, a quién vamos a investigar, cuándo se va a investigar, qué, cómo, ¿no? ¿Qué, cuándo, dónde? Formación docente de profesores, es el quién, de licenciatura, de la FESIS, Tacala, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una cuestión de delimitar los aspectos empíricos. No olvidemos que el objeto se construye. Es una construcción deliberada que es más que una simple acumulación de criterios, que responde a una problemática y que se construye a partir de fundamentos teórico-epistemológicos. Este es un aspecto que ahorita tal vez genera un poco de confusión, pero lo vamos a ir trabajando en las próximas semanas para que quede mucho más claro y ustedes puedan igualmente construir su objeto de estudio. En esta diapositiva aparecen algunos ejemplos de objetos de estudio que he construido y que he trabajado en tiempos recientes. En color rojo aparecen los aspectos teórico-conceptuales que se refieren al qué se investiga, la construcción de la cultura política, representaciones sociales respecto a la investigación educativa, cultura y formación docente. Eso es lo que investigamos, el qué. Ahora, en color gris aparecen el dónde, el quién, los aspectos de corte empírico. Estos simplemente son objetos para ejemplos, para mostrar de alguna manera la construcción de un objeto de estudio. No tienen la intención de mostrar la perfección ni nada por el estilo, sino simplemente son ejemplos. Un proyecto de investigación cualitativo es un documento donde uno aspira a construir el objeto de estudio. Ahí debe estar ya más o menos definido qué es lo que tenemos que investigar. Sin embargo, eso no quiere decir que sea definitivo. Es decir, se puede modificar. Un proyecto es, a grandes rasgos y de manera general, un documento escrito. Un proyecto es además un plan de acción. Y en este caso, y sobre todo en un proyecto cualitativo, es susceptible a modificaciones. Un proyecto, debemos tenerlo muy en cuenta, es generalmente imperfecto y esto sucede en cualquier nivel académico que se realice y sea quien lo desarrolle. Es por esto que en este semestre ustedes van a exponer sus proyectos de investigación para mejorarlos, para pulirlos y además entre ustedes mismos como estudiantes se van a comentar los propios proyectos de investigación con la misma intención. Es importante tener en cuenta que un proyecto tiene la intención de convencer a alguien, que puede ser el lector, el dictaminador, el profesor, el tutor de tesis, de que lo que se plantea vale la pena hacerlo y dedicarle tiempo y recursos. Para esto debemos tener claridad en lo que estamos planteando. El proyecto debe ser claro y coherente, estar bien escrito, bien fundamentado. El proyecto generalmente se socializa en diversos espacios académicos para mejorar su calidad, para delimitarse y para definir el objeto de estudio, por ejemplo, en congresos, en foros, en el mismo salón de clases. Lo que ustedes van a hacer con la exposición de su proyecto es socializarlo y esto les va a ayudar a mejorarlo. Estas son las partes del proyecto de investigación que en esta materia les vamos a pedir. Aquí pueden ver todos los elementos que constituyen el proyecto, el título,
la introducción, los antecedentes, que incluyen dos aspectos, inquietud y estado del arte, y el planteamiento del problema, que inicia con la problematización y deriva en las preguntas, objetivos y posteriormente la justificación. El marco teórico, la metodología que incluye paradigma, técnicas, población y escenarios, cronograma de actividades a realizar, índice tentativo de la investigación, pensemos que podría ser por ejemplo una tesis, y las fuentes de consulta en formato APA. Parte por parte. Los antecedentes están constituidos por la inquietud y el estado del arte. En la inquietud debemos explicar de manera personal el por qué nos interesa determinado tema de investigación, esto con base en nuestras experiencias personales. Ahora, el estado del arte es una búsqueda, recopilación y análisis de documentos que investigaron previamente nuestro tema de interés. Es una forma de aproximarnos al objeto de estudio para ver qué se sabe respecto al objeto, cómo y dónde se ha investigado. Por lo tanto, también es una forma de saber qué no se sabe, desde qué perspectivas o en qué lugares o situaciones no se ha investigado. Es decir, nos ayuda a identificar las deficiencias en el conocimiento que son muy importantes para el posterior planteamiento del problema. El bloque del proyecto que se dedica al planteamiento del problema incluye estos elementos: el planteamiento mismo o la problematización, que es un texto. Yo les recomendaría que fuera un texto de más o menos 3 páginas en donde ustedes argumentan por qué lo que quieren investigar es más que una simple inquietud, es un asunto público de carácter complejo, y para esto necesitan ustedes fundamentar sus afirmaciones, agregar citas, agregar estadísticas, agregar fuentes de distintos medios, marcos legales, entre otras cosas, para que nos digan: aquí hay un problema de investigación. El problema de investigación no solamente tiene la función de dimensionar el problema, sino también de delimitar el objeto de estudio. Y esta delimitación del objeto de estudio se traduce en preguntas y objetivos de investigación. Deben formularse con mucha precisión, deben formularse de manera muy precisa, cuidando completamente todas las palabras que van a utilizar, para que no se caigan en contradicciones o en redundancias, y que se delimite de manera muy adecuada en los aspectos teóricos y en los aspectos empíricos. Por otra parte, vale la pena mencionar que las preguntas y los objetivos para evitar problemas se realizan a manera de espejo, es decir, formulamos las mismas oraciones, pero una en formato de pregunta y en el otro en formato de objetivo. Finalmente, la justificación tiene la finalidad de que ustedes nos muestren, nos describan por qué su investigación es relevante. Y podemos aquí ubicar 3 dimensiones para justificar su investigación. En la dimensión científica, ¿por qué es relevante para la ciencia? En este caso, por ejemplo, para la ciencia social o pedagógica. ¿Por qué es relevante para la sociedad? ¿Qué va a aportar a la sociedad? ¿Por qué es importante para la sociedad? Y por otra parte, a nivel personal, ¿por qué es importante esta investigación? Porque es relevante para ustedes como personas, como sujetos. Entonces tenemos 3 niveles: ciencia, sociedad y persona. La justificación debe argumentar la relevancia del objeto de estudio, de la investigación que ustedes están planteando en su proyecto, en esos 3 niveles. Sampieri propone este flujo de ideas para el planteamiento. Él utiliza otro tipo de palabras, otro tipo de formulaciones distintas, de alguna manera, a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, pero en realidad no son tan distintas. Por ejemplo, él inicia diciendo que partimos de una idea, un tópico o un tema que se puede formular en una frase o un párrafo y ubicarlo en un campo de estudio o disciplina. Esto podría decir que es inicialmente el tema que van a investigar. Es decir, a mí me interesa tal cosa, a mí me interesa la participación estudiantil, a mí me interesan los movimientos feministas, a mí me interesan lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a investigar? Bueno, en este caso desde la pedagogía y desde la investigación cualitativa, porque pues es de manera obligatoria en este caso para ustedes.
El planteamiento básico del problema, dice Sampieri, es una preocupación, un asunto, algo que requiere solución, algo que nos interese. O sea, básicamente aquí está hablando de la inquietud personal. Después de la inquietud, nos dice hay que buscar la justificación y viabilidad, buscar en la evidencia en la literatura o en experiencias previas. Y esto nos lleva a identificar las deficiencias en el conocimiento del problema apoyados en el estado del arte, eh, elaborando un estado del arte y apoyados en datos, testimonios, estudios previos, entre otras cosas. Es decir, aquí más o menos entre estos dos puntos, que es la justificación y viabilidad y las deficiencias en el conocimiento, lo que nos plantea Sampieri es el paso entre el estado del arte y el planteamiento del problema. Nos dice además abajo que hay herramientas que refinan y precisan el planteamiento o nos ayudan a aterrizar conceptos o nuestras ideas. Son las experiencias personales, las sugerencias de otros investigadores y las reflexiones individuales, además de una revisión progresiva de literatura relevante para el planteamiento. En la medida en que se conjuga todo esto, vamos aclarando, precisando lo que vamos a formular, lo que queremos formular como planteamiento del problema y que finalmente desemboca en las preguntas y los objetivos de investigación, que es en donde vamos a ver de manera muy clara el objeto de estudio. Bueno, en esta diapositiva voy a hablarles acerca de la estructura de los objetivos, aunque esta estructura es muy similar a la estructura de las preguntas de investigación. En la investigación cualitativa, los objetivos se deben formular de manera abierta, son de carácter abierto, porque buscan explorar un fenómeno en su complejidad. Sin embargo, también son delimitados, porque establecen cierto tratamiento teórico-conceptual y un espacio empírico específico. Básicamente podemos seguir podríamos llamarle como una fórmula. Debemos iniciar con un verbo, que generalmente los verbos adecuados para la investigación cualitativa son conocer, interpretar, describir, analizar, etc. No utilizar verbos como explicar, eh, describir el impacto o cosas por el estilo, ¿no? O sea, relaciones causales están descartadas. Debemos buscar verbos que sean compatibles con el enfoque interpretativo, hermenéutico, comprensivo. Bueno, viene el verbo. Posteriormente viene el concepto, que es lo que vamos a investigar. Responde a la palabra qué. ¿Qué vamos a investigar? Y posteriormente el espacio empírico. El espacio empírico se refiere al dónde, al cuándo, al quién. Vamos a ver algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. En estas diapositivas aparecen en color verde los verbos con los que iniciamos: conocer, describir. En color guinda aparecen los conceptos y en color azul los aspectos empíricos. El color guinda refiere al qué vamos a investigar y se formula a partir de conceptos que provienen de teorías, y el color azul se formula a partir de delimitar nuestra población y nuestros escenarios de investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos más y bueno, en este sentido reiteramos nuestra disposición a responder cualquiera de sus dudas en los canales que ustedes conocen. El marco teórico es el terror de muchos estudiantes. Sin embargo, no es tan difícil una vez que tenemos claro nuestro objeto de estudio, porque el marco teórico consiste básicamente en definir el enfoque teórico que se sigue en la investigación, el marco teórico interpretativo, es decir, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales, la teoría crítica, alguna de esas teorías, ¿no? Y de lo que se trata es de decir, bueno, la teoría crítica, el constructivismo social consiste en esto y aquello, y los principales exponentes son estos y aquellos. Y por otra parte, delimitar y definir los conceptos principales. ¿Qué son los conceptos principales que están
mencionados en las preguntas y los objetivos de investigación. Así que básicamente tendríamos que definir, por ejemplo, qué se entiende por experiencia, qué se entiende por significado, qué se entiende por representaciones sociales, qué se entiende por tal y tal, desde el marco teórico interpretativo que se definió eh, para hacer el trabajo de investigación. Eh, no es tan difícil cuando tenemos claridad de qué es lo que queremos hacer. Es muy difícil, prácticamente sería imposible, si no tenemos claridad de qué queremos hacer y desde dónde lo vamos a trabajar. La metodología es el apartado de sus proyectos de investigación donde ustedes van a describir el paradigma de investigación, el enfoque. En este caso es la metodología cualitativa, interpretativa, comprensiva y por qué es lo correcto. Es decir, aquí tenemos que hacer una breve fundamentación de esta investigación. Será de corte cualitativo porque la investigación cualitativa tiene estas y estas características y sirve para esto y aquello. Y esto es acorde, esto es coherente con mi objeto de estudio. Eso nos lleva a pensar en las técnicas. Las técnicas se refieren en particular aquí las técnicas de recolección de información. Es decir, vamos a definir de manera anticipada, aunque esto no necesariamente es definitivo, qué técnicas vamos a utilizar. Vamos a utilizar la entrevista por esto y aquello, porque sirve para esto y sirve para aquello y porque esto sirve o se adecua a las necesidades de nuestro proyecto. O vamos a utilizar la observación, o vamos a utilizar el grupo focal, o vamos a utilizar cuestionarios, o técnicas asociativas, etcétera. Es decir, pero debemos argumentar qué es esa técnica, cómo funciona, cómo se define y por qué nos sirve en función de nuestro caso particular, de nuestro objeto de estudio. Y finalmente hacemos una delimitación también de la población y los escenarios de estudio. Vamos a pensar dónde vamos a hacer nuestra investigación, el escenario en tal comunidad, en tal escuela, en tal, no sé, lo que sea, ¿no? Un escenario de investigación y definir nuestra población, en otras palabras, nuestro universo de estudio y probablemente, si lo tenemos claro, también nuestra muestra. Bueno, este es un punto muy importante a tener en cuenta porque hay tres niveles de trabajo en todo proyecto de investigación. El nivel teórico, también lo discutimos el semestre anterior, donde definimos los conceptos que se refieren al qué vamos a investigar. El nivel empírico, que se refiere a los escenarios, los sujetos, los tiempos de investigación, que lo respondemos con el quién, dónde, cuándo. Y el nivel metodológico se refiere a los modos de proceder, a la metodología, a las técnicas. Aquí es en donde respondemos el cómo, cómo vamos a investigar. Entonces, estos tres elementos están relacionados entre sí en un proyecto de investigación. Deben tener coherencia interna. Por eso es que aquí están en este diagrama conjugados. No, o sea, no se trata de hablar de todo de la teoría, ni de todo de los escenarios, ni de todo de lo metodológico, sino que los retomamos para, entre los tres aspectos, construir nuestro objeto de estudio y poder proceder de manera coherente con nuestra investigación. El proyecto trabaja en los tres niveles y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se conjugan y en qué etapa se trabaja en cada uno de estos niveles. Los antecedentes, que se constituyen a partir de la inquietud y el estado del arte, trabajan los tres niveles, el teórico, empírico y metodológico, pero con la eh, condición o la claridad de que son antecedentes, es decir, aquí todavía son elementos muy importantes para construir nuestro objeto de estudio, pero todavía no es la construcción de nuestro objeto de estudio. El planteamiento del problema, que culmina en la justificación y antes de ello vienen las preguntas, objetivos y el planteamiento mismo del problema, trabaja principalmente en los aspectos teórico y empírico, en los aspectos teórico-conceptuales y en la delimitación de nuestros escenarios y sujetos de investigación para formularlo posteriormente en preguntas y objetivos. Aquí no nos metemos tanto en asuntos metodológicos a menos que sea estrictamente necesario, pero no es muy usual. El marco teórico evidentemente trabaja el nivel teórico y el nivel
el enfoque y la parte de la metodología trabaja el nivel metodológico y también el empírico, porque aquí se hace una descripción más detallada del universo de estudio y de la muestra, que se refiere con los aspectos empíricos. Finalmente, esta es una propuesta del proceso de elaboración. Inicia todo con plantear nuestra inquietud, la idea a partir de la cual eh, nos interesamos en determinado tema. Esa idea o inquietud nos lleva a hacer una búsqueda de antecedentes en torno a ese mismo tema para buscar identificar las deficiencias en el conocimiento, porque los antecedentes o el estado del arte eh, nos indican qué se ha investigado respecto a ese tema, cómo se ha investigado ese tema, desde qué posturas metodológicas, dónde se ha investigado en regiones geográficas, cuándo se ha investigado, si son investigaciones recientes, antiguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos saber también cómo no se ha investigado, es decir, desde qué posturas no se ha investigado mucho o nada, qué no se ha investigado de ese tema, dónde no se ha investigado o cuándo no se ha investigado. Esto nos lleva al planteamiento del problema, que consiste básicamente en ubicar el problema en un escenario específico y hacer un planteamiento del problema teórico, es decir, formular nuestras inquietudes que generalmente provienen de el sentido común y del lenguaje cotidiano a manera de conceptos. Por ejemplo, yo podría en trabajos anteriores, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi trabajo del doctorado, yo me preguntaba quiénes eran los estudiantes activistas, qué hacían, cómo llegaban a eso del activismo. Es decir, una formulación desde una inquietud, desde mis experiencias personales y desde el sentido común. Planteado de manera teórica, yo lo entendía como los procesos de construcción de la cultura política y la formación política. Es decir, qué hacen, cómo se organizan, cuáles son sus objetivos, se pueden formular en un concepto que es cultura política. Y además, ¿cómo llegan a hacer eso? Se formula conceptualmente como formación política. Evidentemente esto requiere lectura, requiere análisis, no es algo que se logre así nada más porque, eh, pues como una inspiración divina o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, esa es la formulación o el planteamiento del problema teórico. Y eso nos lleva entonces a una delimitación conceptual. En este caso, por ejemplo, yo dije, voy a estudiar eh, la construcción de la cultura política y además a delimitarlo también en un escenario específico de los y sujetos de los estudiantes, la construcción de la cultura política de los estudiantes activistas universitarios de dos facultades de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras. Y esta delimitación o esta elección de los escenarios y de los sujetos tampoco fue aleatoria, debe responder a ciertos criterios. En este caso, por ejemplo, yo planteé que estas dos facultades es en donde generalmente o usualmente se reconoce de manera cotidiana como las dos facultades más activas políticamente dentro de Ciudad Universitaria. Esto nos lleva a la redacción de los objetivos y nuestras preguntas de investigación porque ya tenemos delimitado nuestro objeto de estudio. Posteriormente hacemos una explicitación del marco teórico donde argumentamos cuáles son nuestros conceptos, desde qué postura trabajamos. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé los conceptos de cultura, cultura política, formación y formación política. Eh, Esto nos lleva a la argumentación del paradigma metodológico. ¿Por qué voy a trabajar desde este enfoque, en este caso cualitativo? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Es el siguiente punto, la definición de las técnicas. ¿Cómo las voy a trabajar? Etcétera. Bueno, en este punto yo les recomiendo que puedan consultar mi libro, El Camino de la Disidencia, también está ahí en Google Drive, para que puedan ver más o menos esta estructura, ¿no? La inquietud, los antecedentes, el planteamiento del problema, las preguntas, el marco teórico, la metodología, todo viene ahí. La intención de hacer este libro para mí también fue un poco mostrarlo a mis estudiantes para no que necesariamente imiten mi proceso de investigación, pero al menos para que lo puedan ver, analizar, juzgar y pues
comprender más o menos cómo es que yo trabajé para ver si pueden retomar algo para ustedes mismos. El documento está en Drive, ahí está en PDF, así que bueno, pues adelante lo pueden leer. Y bueno, con esto terminamos esta presentación respecto al proceso de elaboración del proyecto de investigación. Muchas gracias.